Hola jóvenes de octavo grado, nuevamente les saluda su profesora de matemáticas. En esta ocasión vamos a discutir algunos ejercicios que estaban propuestos en el material número 7, ¿verdad? Espero que comparen a ver qué tal lo hicieron. Vamos a comenzar, chicos. Estamos estudiando la unidad número 4, que trata acerca de congruencia de triángulos, específicamente la sección 3, que son demostraciones geométricas. Observando algunos videos que se les pusieron en el material, para una demostración geométrica ustedes necesitan una figura, una hipótesis, el razonamiento y una conclusión, ¿verdad? En este caso la figura que nos dan serían triángulos, ya que estamos estudiando más que todo el triángulo, ¿verdad? La hipótesis, que es el supuesto que acepta como cierto y que sirve de base para el razonamiento, ¿verdad? La hipótesis viene a ser básicamente los datos que nos dan en nuestro ejercicio. El razonamiento es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que en orden lógico relacionan la hipótesis con la conclusión y permiten la deducción a partir de la hipótesis. Es decir, el razonamiento es lo que nosotros vamos a sacar de la hipótesis. Van a ser como los datos ocultos que están en nuestra figura. Y por último tenemos la conclusión, que es la proposición deducida mediante el razonamiento. Es lo que nos están pidiendo que demuestre, ¿verdad? Un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo tiene la forma: si pasa algo, entonces concluimos algo. Por ejemplo, si llueve, entonces nos mojamos. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo para una mejor comprensión. En este caso vamos a trabajar el ejercicio 3.5 que estaba propuesto en el material de esta semana, ¿verdad? Entonces, en el material número 7, ¿qué nos dice el ejercicio? Auxiliándose de la figura y dadas las siguientes proposiciones, formúlese la hipótesis y la conclusión. Muy bien, nos dice el ejercicio: si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces, aquí aparece la palabra entonces, los dos triángulos van a ser congruentes. Muy bien, tenemos nuestra figura. El primer triángulo lo vamos a llamar ABC y el segundo triángulo DEF. Muy bien, nos están diciendo como dato que los tres triángulos son respectivamente congruentes con los tres lados del otro triángulo. Los tres lados de este triángulo son respectivamente congruentes, o sea que hay una correspondencia de sus lados. Miren, tiene la misma marca. Este lado le corresponde a este, es decir, el lado CB le corresponde al lado FB. ¿Qué otro lado? La base. El lado AB tiene tres rayitas, le corresponde al lado DE. Y por último, el lado AC le corresponde al lado DE. Muy bien, eso sería nuestra hipótesis. Son los datos que a nosotros nos están dando. Miren, aquí ya lo tengo escrito, lo que ustedes tenían que rellenar. Miren, el lado AB, este de aquí, congruente con el lado DE. El lado BC, congruente con quién? Con FE o EF. Y el lado AC, que sería este, ¿con quién sería congruente? Con DF. Muy bien, no importa de qué lado empezaron a comparar ustedes. Lo importante es que hayan hecho las correspondencias correctas, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál sería la conclusión entonces en este ejercicio? Si sus tres lados son respectivamente congruentes, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Muy bien, que los triángulos son congruentes. Aquí me lo están diciendo en el ejercicio. Ya de manera generalizada, nuestra conclusión sería triángulo ABC, que es el primer triángulo, congruente con el triángulo DEF. Aquí ya lo tenemos escrito en un lenguaje matemático, ¿verdad? A diferencia de aquí arriba, que lo tenemos escrito en palabras. Este sería lo que es el ejercicio 3.5. Ahora fíjense bien. Tenemos también el ejercicio 3.6 que estaba propuesto en el material, ¿verdad? En las figuras dadas, los lados A, B, AC y CB son congruentes con los lados de E, de F y FC
FE, respectivamente. Nos están dando esos datos. Demuestre la congruencia del triángulo ABC y del triángulo DEF. Ok, ¿cuáles son los datos? ¿Sí? Los datos son estos que me están dando, ¿verdad? Que hay una correspondencia de lado. ¿Y qué es lo que me están pidiendo que demuestre? Que los triángulos, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, ¿verdad? Esa debe ser el último paso. Para hacer una demostración nosotros hacemos dos columnas. En el lado izquierdo están las proposiciones y en el lado derecho está la justificación. Primero identifiquemos quién sería nuestra hipótesis. Los datos que me están dando, ¿verdad? Miren, observando la figura, sacamos la correspondencia de lado, miren. AB es congruente con quién? Con DE, aquí lo tengo, miren. Luego tenemos AC, que sería este del lado izquierdo, AC es congruente con DF. Y por último, CB es congruente con FE. Muy bien, esto es parte de los datos, ¿verdad? Que son mi hipótesis. ¿Cuál sería la conclusión? Lo que me están pidiendo que demuestre. Miren, aquí dice, demuestre la congruencia de los triángulos. Entonces, la conclusión debe ser que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Este tiene que ser mi primer paso y esta conclusión debería de ser mi último paso. A mí me corresponde encontrar lo que es el razonamiento. Vamos a empezar con nuestra demostración. Trabajamos con dos columnas. En una tenemos las proposiciones o las afirmaciones y en el lado derecho tenemos la justificación. ¿Por qué estamos diciendo eso? Tenemos que justificarlo, ¿verdad? Al justificar, por hipótesis, es la información dada, ¿verdad? Entonces tenemos primero AD. Ustedes lo tienen que completar, ¿verdad? AD, ¿con quién es congruente? Muy bien, miren, observen la figura. También ya lo sacamos dentro de la hipótesis. AD es congruente. ¿Qué palabra tiene que ir? Aquí. ¿Congruente con quién? Muy bien. Aquí ya está la demostración hecha, ¿verdad? AD, ¿con quién sería? Solo está para que ustedes la completen. Con DE. ¿Cómo se justifica? Por hipótesis, ¿verdad? Es un dato que ya me están dando. Por eso aquí dice que al justificar por hipótesis es la información que ya se nos están dando los datos. El segundo paso, ¿cuál sería? AC, ¿congruente con quién? Con DF, ¿verdad? Esto ya me lo da el ejercicio. Ustedes tienen que completar esta parte. ¿Cómo lo justifico? Es un dato, ¿verdad? Al ser un dato lo justificamos por hipótesis. En el tercer paso, FE, ¿con quién es congruente FE? ¿Qué tendría que ir aquí? ¿Cuál es el lado correspondiente de FE en este triángulo? CB, ¿verdad? O BC. Entonces, ahí colocan CB congruente con FE. Aquí solo tenían que ir completando la demostración. Por último, fíjense bien, ¿hay algún criterio de congruencia aquí? Miren, lado, 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 lado. Entonces, en el paso número 4 ya digo, aquí hay un criterio, ya puedo decir, el triángulo ABC es congruente con DFE. Miren, mi último paso, la conclusión. ¿Cómo lo justifico? Por criterio de congruencia. En paso 1, 2 y 3 hay un criterio de congruencia. ¿Cuál es ese criterio? Aquí lo tenían que rellenar. Es el criterio lado, 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 ¿verdad? Y aquí ya está completa lo que es mi demostración. Es muy importante que se vayan fijando en la figura, ¿verdad? Que identifiquen los datos y que identifiquen los datos, que sería mi hipótesis, y la conclusión, que es lo que me están pidiendo que demuestre. Los datos son los primeros pasos, la conclusión debe ser mi último paso. Muy bien, continuamos con los triángulos isósceles, que para esto lo vamos a continuar en un segundo video.